El rey que España no quiso, Amadeo de Saboya y sus 7 meses imposibles. Así comienza una de las historias más extrañas de la monarquía española. Un rey extranjero elegido por el Parlamento y rechazado por casi todo el país. Corre el año 1870. Tras la revolución que derrocó a Isabel II, España se queda sin rey. Europa observa, los políticos discuten y finalmente se elige a un príncipe italiano, Amadeo I de Saboya, un joven preparado, moderno y completamente ajeno a la realidad española. Desde el primer día, todo salió mal. El mismo día en que Amadeo llega a España, su mayor aliado, el general Prim, es asesinado. Su protector desaparece antes de que pueda siquiera coronarse. Sin Prim, Amadeo queda solo frente a un país dividido. Monárquicos enfrentados, republicanos creciendo, carlistas en guerra. Cada grupo le exige algo distinto, y todos lo culpan de lo que salga mal. Aún así, intenta gobernar. Recorre ciudades, escucha al pueblo, impulsa reformas. Pero nada basta. Las intrigas políticas, la inestabilidad y la violencia convierten su reinado en un tormento. Finalmente, el 11 de febrero de 1873, Amadeo se rinde. Firma su renuncia diciendo que España es ingobernable y regresa a Italia cansado, frustrado y, según algunos historiadores, profundamente deprimido. Apenas 7 meses de reinado efectivo. Un rey que nunca tuvo oportunidad. Un capítulo breve, pero único, en la historia de España. Amadeo I fue, quizás, el monarca más solitario que España jamás tuvo. El caso Manises, el ovni que obligó a desviar un avión en 1979. La noche del 11 de noviembre de 1979, un avión comercial de la compañía TAE viajaba desde Salzburgo hacia Las Palmas. Era un vuelo rutinario, tranquilo, hasta que, a la altura de Valencia, la tripulación detectó algo imposible. 3 luces rojas, intensas, aparecieron a la derecha del avión. No respondían a radio, no se alejaban. Al contrario, se acercaban cada vez más. El comandante, Francisco Javier Lerdo de Tejada, pidió información a control aéreo. Pero la respuesta fue inquietante. No tenemos nada en radar, capitán. Las luces seguían persiguiendo al avión. Cada minuto estaban más cerca. Temeroso por los 109 pasajeros a bordo, el piloto tomó una decisión nunca antes vista en España: desviar el vuelo y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises. Las luces, según los testigos, se detuvieron en el cielo y luego desaparecieron hacia el mar. Mientras el avión tocaba tierra, otro protagonista entró en escena. Un caza Mirage F-1 del Ejército del Aire, pilotado por el capitán Fernando Cámara. Lo enviaron a interceptar lo que fuera que estaba allí arriba. Cámara describió haber visto un objeto imposible de alcanzar, capaz de acelerar y frenar de forma abrupta, cambiar de dirección sin perder velocidad y volar a alturas ridículas sin dañar su estructura. No era un avión, afirmó años después. No era nada que conociéramos. El caso se convirtió en uno de los expedientes OVNI más investigados de Europa. La versión oficial habló de confusión con aviones militares y planetas brillantes. Pero la tripulación, el piloto del caza y los pasajeros nunca aceptaron esa explicación. Hasta hoy, el misterio sigue intacto, y el caso Manises permanece como el único incidente OVNI en España que obligó a desviar un vuelo comercial. La creación de la Gran Colombia, el sueño de una nación gigante entre 1819 y 1831. Pocos lo recuerdan hoy, pero hubo un momento en el que Colombia fue parte de una república tan grande que podía competir con Estados Unidos y las potencias europeas. Una nación que nació del ideal más ambicioso de Simón Bolívar: unir pueblos, culturas y territorios en una sola patria. Después de la victoria patriota en la batalla de Boyacá, en 1819, Bolívar no se conformó con liberar territorios. Su visión iba más allá: una república continental. Así, el Congreso de Angostura aprobó la creación de la Gran Colombia, uniendo lo que hoy conocemos como Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá en un solo país, con capital en Bogotá. Era un proyecto enorme. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados, cientos de etnias, idiomas, regiones y realidades distintas. El objetivo de Bolívar era claro: evitar que América Latina
se fragmentara en pequeñas repúblicas vulnerables. Crear un bloque fuerte, unido y respetado en el mundo. Y por un tiempo, funcionó. Se creó un ejército continental, un senado, una estructura administrativa común, y Bolívar fue elegido presidente. Pero debajo del sueño había tensiones profundas, rivalidades regionales, intereses económicos distintos y, sobre todo, el temor de que Bolívar se convirtiera en un dictador. En 1830, Venezuela se separó, luego Ecuador. Panamá también tomaría su camino. Finalmente, en 1831, la Gran Colombia dejó de existir, pero su legado sigue vivo. Inspiró ideas de integración continental, marcó la identidad política de la región y dejó para la historia una pregunta que aún resuena. ¿Qué hubiera pasado si la Gran Colombia hubiera sobrevivido? Inundaciones del río Paraná, 1982 y otras décadas. Tragedias que marcaron Argentina. El río Paraná, uno de los ríos más importantes de Sudamérica, ha sido testigo de inundaciones devastadoras a lo largo de la historia. En 1982, la región noreste de Argentina sufrió una de las peores crecidas, afectando a miles de familias y provocando pérdidas humanas y materiales incalculables. Las lluvias intensas y prolongadas hicieron que el río desbordara sus márgenes, inundando pueblos, campos de cultivo y carreteras, dejando a cientos de personas sin hogar. La falta de infraestructura adecuada y sistemas de alerta temprana agravó la situación, haciendo que muchas familias perdieran todo lo que tenían en cuestión de horas. No fue un hecho aislado. A lo largo de las décadas, el Paraná ha repetido estos episodios, afectando provincias como Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Cada inundación trajo consigo historias de supervivencia, solidaridad y, lamentablemente, tragedia. El impacto económico también fue enorme. Ganado perdido, cultivos arruinados y daños a viviendas y comercios, dejando secuelas que tardaron años en ser reparadas. Estas inundaciones recordaron a Argentina la fuerza de la naturaleza y la necesidad de preparación frente a desastres naturales. Hoy, los expertos estudian el comportamiento del Paraná, construyendo represas y sistemas de contención. Pero el recuerdo de las grandes crecidas permanece en la memoria de quienes las vivieron. La aparición de Kaikoura, 1978. El avistamiento masivo de ovnis en Nueva Zelanda. En 1978, los cielos de Kaikoura, una tranquila localidad costera de Nueva Zelanda, se llenaron de misterio. Pescadores y habitantes locales observaron luces extrañas y objetos voladores que desafiaban toda explicación. Los testigos describieron naves brillantes moviéndose a velocidades imposibles y maniobrando de formas que ninguna aeronave conocida podía replicar. El fenómeno no fue breve. Duró varias noches y cada vez más personas confirmaban lo mismo. Algunos reportaron objetos descendiendo hacia el mar, mientras que otros vieron luces desapareciendo repentinamente en el horizonte, dejando tras de sí un silencio inquietante. Los medios locales comenzaron a cubrir el suceso, pero las autoridades no dieron explicaciones claras. Científicos y expertos quedaron desconcertados. Los avistamientos no tenían un patrón natural ni meteorológico que los explicara. Hoy la aparición de Kaikoura sigue siendo uno de los avistamientos ovni más documentados de Nueva Zelanda. Testigos confiables, fotografías y reportes oficiales hacen de este evento un misterio que desafía la explicación racional. Este fenómeno nos recuerda que, aunque nuestro mundo parezca conocido y seguro, a veces el cielo guarda secretos que todavía no podemos comprender. Albert Fish, el asesino caníbal que aterrorizó Nueva York en los años 1920. En la década de 1920, la ciudad de Nueva York se vio sacudida por uno de los criminales más perturbadores de la historia. Albert Fish, conocido como el Hombre Gris o el Vampiro de Brooklyn. Fish parecía un hombre común, pero escondía un lado oscuro inimaginable. Su macabra obsesión se centraba en niños, a quienes secuestraba, torturaba y en algunos casos consumía en actos caníbales. Sus cartas enviadas a las familias de las víctimas
describiendo con detalle los horrores cometidos. Mostraban un nivel de sadismo que dejó helada a la policía y al público. Durante años, su actividad pasó desapercibida, hasta que su audacia y arrogancia lo llevaron a cometer errores que permitieron a las autoridades rastrearlo. En 1934 fue finalmente arrestado, y su confesión estremeció a la nación. Aunque no todos sus crímenes pudieron ser comprobados, los suficientes demostraron un patrón de maldad sin límites. El caso de Albert Fish se convirtió en un referente de la psicopatía extrema. Su historia no solo muestra el lado más oscuro del ser humano, sino también cómo la investigación y la justicia lograron detener a uno de los criminales más notorios del siglo XX. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de horror, recordándonos que el mal a veces no está en leyendas, sino escondido entre nosotros, camuflado bajo una apariencia común. La viruela, siglos XV-XIX, la enfermedad que devastó América. Cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo algo invisible pero mortal, la viruela. Este virus altamente contagioso arrasó poblaciones indígenas que no tenían ninguna inmunidad. Aldeas y ciudades enteras quedaron desiertas. La viruela no solo mataba, sino que debilitaba sociedades completas, facilitando la conquista europea. Entre los siglos XV y XIX, millones de indígenas murieron en lo que se convirtió en una de las pandemias más devastadoras de la historia. La enfermedad transformó la demografía, la economía y la cultura del continente. Hoy, gracias a la vacunación, la viruela ha sido erradicada, pero la memoria de su horror sigue viva. Este virus nos recuerda cómo una enfermedad invisible puede cambiar el destino de pueblos enteros, dejar cicatrices profundas y alterar la historia para siempre. Accidente Air Equateur, Equateur, 2005. La tragedia aérea en Guinea Ecuatorial. En 2005, un vuelo de la compañía Air Equateur despegó desde Malabo, Guinea Ecuatorial, con decenas de pasajeros rumbo a un destino que parecía rutinario. Nadie imaginaba que sería el último viaje de 85 personas. Poco después del despegue, el avión se estrelló de manera devastadora. Las causas exactas nunca fueron confirmadas, aunque informes mencionaron problemas mecánicos y posibles fallas en el mantenimiento. La noticia conmocionó a Guinea Ecuatorial y al mundo de la aviación, mostrando lo frágil que puede ser un vuelo, incluso en condiciones aparentemente seguras. El accidente dejó familias destrozadas y puso en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad aérea en África. Expertos analizaron cada detalle del avión, su mantenimiento y las condiciones de vuelo, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. Décadas después, el accidente de Air Equateur, Equateur 2005, sigue siendo recordado como uno de los desastres aéreos más trágicos del país. Un recordatorio de la vulnerabilidad de la aviación y del impacto que una tragedia puede tener en toda una nación. El caso Isdal Woman, 1970. El misterio de la mujer que apareció muerta en Noruega. En noviembre de 1970, en un remoto valle de Noruega llamado Isdalen, se encontró el cuerpo de una mujer completamente calcinado, sin documentación ni identidad aparente. Lo que parecía un accidente pronto se convirtió en uno de los misterios más intrigantes de Europa del siglo XX. La mujer llevaba etiquetas de ropa recortadas, pasaportes falsos y había cambiado de identidad en varios hoteles antes de su muerte. Investigadores descubrieron pistas desconcertantes, códigos, mensajes misteriosos y viajes en tren sin explicación clara. Nadie sabía quién era ni por qué estaba allí. A lo largo de los años, se han planteado teorías que van desde espionaje internacional durante la Guerra Fría hasta asesinato planeado por razones desconocidas. Su identidad, sus motivos y las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. El caso de la Isdal Woman no solo desafía a la policía de Noruega, sino también a historiadores, criminólogos y aficionados a los enigmas. Décadas después, sigue siendo uno de los casos no resueltos más fascinantes del mundo, recordándonos que algunas historias permanecen envueltas en sombras para siempre. Ethan Paz, 1979. El niño cuya desaparición cambió la forma de buscar a los niños perdidos.
El 25 de mayo de 1979, Ethan Paz, un niño de 6 años de Nueva York, desapareció mientras iba solo a la parada del autobús escolar por primera vez. Lo que parecía un simple viaje de rutina se convirtió en uno de los casos de desaparición infantil más famosos de la historia. Desde ese día, Ethan nunca volvió a casa. Su desaparición estremeció a toda la ciudad y encendió una ola de miedo y desesperación entre padres y niños. Durante décadas, investigadores, familiares y la comunidad buscaron pistas, pero el caso permaneció sin resolver durante más de 30 años. El caso de Ethan Paz cambió la manera en que Estados Unidos maneja las desapariciones infantiles. Se crearon campañas de concienciación, programas de seguridad y se popularizó la fotografía de niños desaparecidos en carteles y medios de comunicación. Finalmente, en 2012, gracias a nuevas investigaciones y testimonios, se identificó y condenó al responsable, poniendo fin a un misterio que había durado más de 3 décadas. Sin embargo, la imagen de Ethan, el niño que nunca volvió de la parada del autobús, sigue siendo un recordatorio de la fragilidad y la importancia de proteger a los más pequeños. Frederick Valentich, 1978, el piloto que desapareció tras ver un objeto desconocido. El 21 de octubre de 1978, Frederick Valentich, un joven piloto australiano de 20 años, despegó rumbo a King Island en un vuelo de entrenamiento que parecía rutinario. Mientras sobrevolaba el estrecho de Bass, Valentich reportó por radio algo increíble: un objeto metálico que lo seguía, describiendo luces brillantes y movimientos que no se ajustaban a ningún avión conocido. Su voz mostraba nerviosismo creciente y sus últimos minutos al micrófono dejaron una sensación de terror y desconcierto. De repente, la transmisión se cortó. Ni él ni su avión fueron encontrados jamás. Las investigaciones oficiales consideraron la posibilidad de un accidente, pero la experiencia de Valentich, las buenas condiciones climáticas y la descripción del objeto hicieron que muchos dudaran de esa versión. A lo largo de los años, expertos y ufólogos han analizado cada detalle de su desaparición, generando teorías sobre ovnis, fenómenos inexplicables y encuentros cercanos, pero ninguna explicación ha logrado cerrar el caso. La historia de Frederick Valentich nos recuerda que incluso en pleno siglo XX, el cielo puede esconder secretos que desafían la lógica y que algunos vuelos dejan más preguntas que respuestas. Su desaparición se mantiene como un misterio que sigue atrapando la imaginación del mundo entero. Jack el Destripador, 1888. El asesino que convirtió Whitechapel en un laberinto de miedo. Londres, otoño de 1888. En los callejones oscuros de Whitechapel, un terror silencioso recorría las sombras. Un asesino desconocido, que el mundo conocería como Jack el Destripador, atacaba con precisión y brutalidad, dejando tras de sí un rastro de muerte y desconcierto. Sus víctimas, mujeres humildes del barrio, aparecían mutiladas de manera que desafiaba la comprensión. Cada asesinato parecía calculado, casi ritual, y la policía no encontraba pistas. Los periódicos amplificaban el miedo con relatos cada vez más espeluznantes, y las cartas firmadas por Jack alimentaban la leyenda, burlándose de la ley y de la sociedad. El terror no se limitaba a las víctimas. Toda la comunidad vivía con miedo constante. Puertas cerradas, luces encendidas toda la noche, y rumores sobre la identidad del asesino que podían ser vecinos, comerciantes o incluso autoridades. Nadie estaba seguro. A día de hoy, más de 130 años después, Jack el Destripador sigue siendo un misterio sin resolver, un símbolo de cómo el miedo puede paralizar una ciudad y cómo algunos crímenes trascienden el tiempo, convirtiéndose en leyenda, porque hay asesinatos que no solo matan cuerpos, sino que instalan un miedo que nunca desaparece. El hundimiento del RMS Lusitania, el ataque que empujó a Estados Unidos rumbo a la Primera Guerra Mundial, no fue solo una tragedia marítima, fue un mensaje que el mundo no pudo ignorar. En 1915,
Mientras Estados Unidos intentaba mantenerse al margen del conflicto europeo, el lujoso Lusitania zarpó de Nueva York con casi 2.000 pasajeros, pero Alemania ya había advertido que cualquier nave en aguas británicas sería tratada como enemigo. El 7 de mayo, frente a la costa de Irlanda, un submarino alemán emergió sigilosamente. El U-20 lanzó un torpedo directo al costado del Lusitania. Segundos después, una segunda explosión lo dejó sin esperanza. El barco se hundió tan rápido que la mayoría ni siquiera pudo llegar a los botes. Murieron más de 1.100 personas. 128 eran estadounidenses, y ese número cambió el rumbo de la historia. La neutralidad de Estados Unidos empezó a resquebrajarse. La prensa, el gobierno y la opinión pública coincidieron por primera vez. Aquello no era un accidente, era una provocación. 2 años después, esa indignación se convirtió en una decisión. Estados Unidos entró a la guerra, todo por un ataque que duró apenas unos segundos y que cambió el mundo para siempre. Pablo Picasso, el genio que reinventó el arte y rompió todas las reglas. Hay artistas que siguen estilos y hay artistas que crean mundos nuevos. Pablo Picasso pertenece a esa segunda categoría. Un hombre que miró la realidad, la rompió en pedazos y la reconstruyó de formas que nadie había imaginado. Su nombre es sinónimo de revolución artística, pero su vida fue mucho más compleja que un lienzo. Picasso nació en Málaga en 1881 y desde niño mostró un talento que incluso superó al de su propio padre, quien también era pintor. Tan precoz era que a los 13 años ya dominaba técnicas que otros artistas tardaban décadas en aprender. Pero Picasso no quería perfeccionar lo que ya existía. Quería destruirlo y empezar de cero. En su juventud vivió en Barcelona y luego en París, donde descubrió un mundo de artistas, poetas, pobreza, creatividad y caos. De esa mezcla nacieron sus primeras etapas. La época azul, marcada por la tristeza, la miseria y una paleta fría como su vida en esos años. Luego llegó la época rosa, más cálida, llena de circos, arlequines y humanidad. Pero nada podría compararse con lo que vendría. En 1907, Picasso pinta Las señoritas de Aviñón, una obra que literalmente rompió la pintura occidental, con figuras fragmentadas, perspectivas imposibles y rostros inspirados en máscaras africanas, nació el cubismo. Junto a Georges Braque, Picasso transformó para siempre la idea de representar la realidad. Ya no se trataba de copiar el mundo, sino de interpretarlo desde todos sus ángulos. Picasso no se conforma con dominar una técnica, la abandona y crea otra. Era un torrente creativo que no se detenía, incluso en medio de las guerras que marcaron el siglo XX. En 1937, tras el bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil Española, Picasso responde con una de las obras más poderosas de la historia, el Guernica, un grito contra la barbarie, un símbolo universal del dolor y la resistencia. La obra viaja por el mundo, pero él se niega a que regrese a España hasta que el país recupere la libertad. Vivió hasta los 91 años, creando sin descanso, como si la inspiración fuera una llama imposible de apagar. Hoy, Picasso sigue generando debate, fascinación y estudio, porque ningún genio deja indiferente. Pablo Picasso no fue solo un artista, fue un terremoto cultural, un hombre que transformó el arte y que hizo del mundo su propio lienzo. Antoni Gaudí, el genio que soñó Barcelona y murió de forma inesperada. Hay personas que no solo construyen edificios, sino que construyen mundos. Antoni Gaudí fue uno de ellos, un visionario capaz de ver formas donde otros solo veían planos, un soñador que convirtió a Barcelona en una obra de arte. Gaudí nació en 1852 en Reus y desde joven mostró un talento inusual. Observaba cómo crecen los árboles, cómo se curvan los huesos, cómo fluye el agua. Y con eso creó un lenguaje arquitectónico tan único que parecía imposible para su época. En Barcelona, sus diseños rompieron todas las reglas. Líneas onduladas, colores vivos, mosaicos brillantes
y estructuras que parecen respirar. Durante su carrera, levantó obras que hoy son símbolos mundiales. La Casa Batlló, con su fachada que parece hecha de escamas. El Parque Güell, un paraíso de curvas, azulejos y criaturas fantásticas. Pero el proyecto que definió su vida fue la Sagrada Familia. Gaudí la convirtió en su misión final, una catedral monumental, como un bosque de piedra que apunta hacia el cielo. Sin embargo, mientras su arte crecía, su vida personal se volvía cada vez más austera. Era tan humilde que muchos no lo reconocían por la calle, y eso sería fatal. El 7 de junio de 1926, Gaudí fue atropellado por un tranvía mientras caminaba hacia la Sagrada Familia. Su aspecto descuidado hizo que lo confundieran con un mendigo. No recibió atención inmediata, y cuando finalmente lo trasladaron al hospital, ya era demasiado tarde. Murió 3 días después, a los 73 años. Su muerte impactó profundamente a Barcelona. La ciudad perdió a uno de sus hijos más brillantes, pero su legado no se apagó. Su obra se convirtió en símbolo, en patrimonio mundial y en fuente de inspiración para millones. Hoy, la Sagrada Familia continúa en construcción siguiendo sus planos, como un homenaje eterno al hombre que soñó más allá de su tiempo. Antoni Gaudí no solo cambió la arquitectura, cambió la forma en que entendemos la belleza. Y aunque el mundo perdió a un genio en un accidente injusto, su arte seguirá vivo mientras Barcelona exista. Alberto Fujimori, de líder imparable a la caída de un régimen. Alberto Fujimori saltó al poder de Perú en 1990 en un momento crítico. La economía estaba en crisis y el terrorismo de Sendero Luminoso sembraba el pánico. Aunque pocos creían en él, su promesa de orden, mano dura y reformas lo convirtió rápidamente en una figura decisiva para el país. Su gobierno tomó medidas radicales, controló la hiperinflación, implementó políticas de mercado y reestructuró el Estado. Pero lo más impactante fue su estrategia contra el terrorismo. Bajo su mandato, los grupos insurgentes fueron debilitados y capturados. Muchos peruanos lo vieron como el salvador que necesitaban. Sin embargo, su poder creció con métodos cada vez más autoritarios. Fujimori disolvió el Congreso en 1992 en un golpe constitucional, en lo que se denominó el autogolpe. Consolidó su control con Vladimiro Montesinos, su asesor de seguridad, y terminó estableciendo una red de espionaje, sobornos y manipulación mediática para mantenerse en el poder. Su gobierno también estuvo marcado por graves abusos de derechos humanos. Se documentaron ejecuciones extrajudiciales, esterilizaciones forzadas y corrupción a gran escala. La figura de Fujimori pasó de líder fuerte a líder temido. El escándalo final vino con la corrupción política y el tráfico de influencias. Montesinos fue capturado y el régimen comenzó a colapsar. Fujimori huyó a Japón en 2000, renunció a la presidencia por fax y fue deportado años después. En 2007 fue juzgado en Perú y condenado por violaciones de derechos humanos y delitos de corrupción. Su legado es complejo. Algunos lo recuerdan como el presidente que restauró el orden y estabilizó la economía. Otros lo ven como un dictador que traicionó la democracia para perpetuarse. Fujimori rehabilitó parte de su imagen durante sus años en prisión, pero su figura sigue dividiendo al Perú. La historia de Alberto Fujimori nos obliga a reflexionar. ¿Qué precio se está dispuesto a pagar para alcanzar la seguridad y el progreso? Su régimen fue prueba de que la línea entre salvador y tirano puede ser demasiado delgada. El día que España se quedó sin luz, el apagón que paralizó la península. Todo comenzó el 28 de abril de 2025. Era un lunes normal, hasta que a las 12:33 del mediodía ocurrió algo que nadie vio venir. En cuestión de segundos, una enorme parte de España y Portugal quedó completamente a oscuras. Semáforos apagados, trenes detenidos en mitad del trayecto, comercios paralizados, aeropuertos colapsados, cajeros sin servicio, hospitales funcionando solo con energía de emergencia. Fue como si la península entera hubiera retrocedido un siglo en un instante.
Las primeras mediciones mostraron algo alarmante. Casi 15 gigavatios de electricidad desaparecieron de la red en menos de 5 segundos. Eso equivale a más de la mitad de toda la producción eléctrica del país cayendo de golpe. La desconexión fue automática, un efecto dominó que obligó al sistema a apagarse para evitar daños mayores. Y ese apagón instantáneo puso de rodillas a ciudades enteras. Mientras millones de personas buscaban señales de explicación, Red Eléctrica anunció que todo se originó por una gigantesca oscilación de energía. De forma repentina, parte de la producción renovable, especialmente la solar del sur, se desplomó. Esa caída súbita provocó que la red entrara en un estado inestable, activando protecciones que desconectaron zonas completas para evitar un colapso total. No había rastro de un ciberataque ni de sabotaje, aunque la incertidumbre alimentó teorías en redes sociales durante horas. En Portugal, la situación fue igual de crítica. Regiones enteras quedaron sin luz y sin comunicaciones. Aún así, las brigadas eléctricas actuaron con rapidez. Hacia la noche, comenzaron las reconexiones, primero en las grandes ciudades y luego en los pueblos. Pero no fue hasta la mañana siguiente que más del 99% del suministro quedó totalmente restaurado. La vida volvió, pero dejó una sensación inquietante. ¿Cómo un sistema moderno puede caer tan rápido? La respuesta abrió un debate nacional. La transición acelerada hacia energías renovables es positiva, pero exige una red más robusta, flexible y preparada para fluctuaciones extremas. El apagón de 2025 no fue solo un incidente técnico, fue una advertencia, un recordatorio de que, en un mundo cada vez más dependiente de la electricidad, un simple fallo puede cambiarlo todo en cuestión de segundos. La construcción del Canal de Panamá, la obra que partió al mundo en dos. Cuando Estados Unidos tomó el control del proyecto en 1904, el sueño de unir los océanos Atlántico y Pacífico parecía casi imposible. Los franceses habían intentado hacerlo décadas antes, pero el clima, la ingeniería insuficiente y, sobre todo, las enfermedades tropicales los llevaron al desastre. Más de 20.000 trabajadores murieron en aquel primer intento. Lo que Estados Unidos heredó fue un territorio devastado, selva densa y un proyecto incompleto que parecía maldito. El primer enemigo no era la tierra, sino la muerte invisible. La fiebre amarilla y la malaria arrasaban campamentos enteros. Fue necesario un esfuerzo gigantesco liderado por el Dr. William Gorgas, quien transformó ciudades, drenó pantanos y llenó de fumigadores cada rincón del istmo. Su lucha contra los mosquitos no solo salvó miles de vidas, sino que permitió que el canal pudiera siquiera comenzar. Superado el desafío de la salud, surgió el verdadero monstruo, la naturaleza. La montaña de Culebra, enorme, rocosa e inestable, debía ser cortada para abrir paso a los barcos. Explosiones diarias, maquinaria colosal y miles de trabajadores trataban de domar un terreno que parecía decidido a derrumbarse una y otra vez. Los deslizamientos de tierra se convertían en tragedias en cuestión de segundos. Mientras tanto, la ingeniería avanzaba hacia algo nunca visto. Las esclusas, gigantescas cámaras capaces de elevar y bajar barcos como si fueran juguetes. Bajo la dirección del ingeniero George Goethals, el canal comenzó a tomar forma. No era solo una obra física, era una reorganización del paisaje, una guerra contra el clima, la geología y el tiempo. Finalmente, en 1914, después de una década de esfuerzo inhumano, el canal quedó listo. El barco SS Ancon realizó el primer cruce oficial, abriendo una ruta que acortó viajes de meses a días y redefinió el comercio mundial. Pero detrás del triunfo quedaron miles de vidas perdidas, especialmente trabajadores antillanos y latinoamericanos cuya historia rara vez se cuenta. El Canal de Panamá no solo unió dos océanos, cambió la política global, impulsó el poder estadounidense y transformó para siempre la identidad de Panamá. Una hazaña que demostró que, cuando el ser humano se propone lo imposible,
el precio puede ser tan grande como el logro. La Revolución Mexicana. El estallido que cambió un país para siempre. Este conflicto nació del cansancio profundo de un pueblo que llevaba más de 30 años bajo la mano firme de Porfirio Díaz. Durante el porfiriato, México creció, se modernizó y se llenó de ferrocarriles. Pero ese progreso no alcanzó a todos. Los terratenientes se adueñaron de enormes extensiones. Miles de campesinos perdieron sus tierras y la libertad política prácticamente desapareció. El país estaba ordenado, sí, pero al borde de la explosión. El punto de quiebre llegó cuando Díaz declaró que México estaba listo para la democracia. Cuando Díaz volvió a ganar las elecciones de 1910 de manera evidentemente fraudulenta, Madero respondió con el Plan de San Luis, que llamaba al levantamiento armado el 20 de noviembre. Ese día, distintos grupos del país se alzaron con armas viejas, caballos prestados y una convicción que creció rápidamente. Entre los movimientos que surgieron, dos líderes se hicieron indispensables. Emiliano Zapata, en el sur, luchando por la tierra robada a los campesinos, y Pancho Villa, en el norte, un estratega inesperado que llevó a la División del Norte a convertirse en una de las fuerzas más temidas del continente. Las presiones revolucionarias finalmente obligaron a Porfirio Díaz a renunciar en 1911. Madero asumió la presidencia con buenas intenciones, pero rodeado de enemigos que querían conservar sus privilegios. En 1913, la Decena Trágica desencadenó un golpe militar encabezado por Victoriano Huerta. Madero fue capturado y asesinado, desatando una nueva ola de furia en todo el país. Zapata redobló su lucha con el lema «Tierra y libertad». Villa avanzó con fuerza desde el norte y Venustiano Carranza emergió como un nuevo líder decidido a enfrentar a Huerta. Las batallas, traiciones y alianzas temporales fragmentaron la guerra, pero también ayudaron a definir el rumbo de la nación. La salida llegó en 1917 con la creación de la Constitución, un documento revolucionario para la época. Derechos laborales, educación pública, reforma agraria y nuevas bases para un México más justo. Aunque los enfrentamientos continuaron por un tiempo, el país ya había cambiado profundamente. La Revolución Mexicana no fue solo una guerra, fue la transformación de un país entero. El momento en que millones decidieron que su futuro debía construirse con justicia, derechos y dignidad. Su impacto sigue siendo visible más de un siglo después. El terremoto de San Francisco de 1906, el día en que la ciudad ardió. Todo comenzó antes del amanecer, a las 5:12 de la mañana, cuando San Francisco todavía dormía. Nadie imaginaba que en cuestión de segundos, la ciudad sería sacudida por uno de los terremotos más poderosos registrados en la historia de Estados Unidos. La ruptura repentina de la falla de San Andrés liberó una energía tan inmensa que el suelo se movió como si fuera líquido. Edificios enteros se doblaron, las calles se partieron y los rieles del tranvía se curvaron como si fueran cables. Pero el desastre no terminó con el temblor. De hecho, lo peor apenas comenzaba. Las tuberías de gas estallaron y cientos de incendios se encendieron al mismo tiempo. Sin agua en las tuberías, rotas por el terremoto, los bomberos estaban indefensos. Las llamas avanzaron sin control, saltando de edificio en edificio, convirtiendo barrios enteros en un mar de fuego. En algunos lugares, el calor era tan intenso que el pavimento literalmente se derritió. Los habitantes, desesperados, huían hacia las colinas cargando lo poco que podían rescatar. Otros se unieron a brigadas improvisadas para intentar detener el avance del fuego, abriendo cortafuegos a dinamita. Los soldados fueron desplegados para mantener el orden y evitar saqueos, mientras miles de personas acampaban en parques y playas sin saber si sus hogares seguían en pie. Durante 3 días y 3 noches, San Francisco ardió sin descanso. Al final, más del 80% de la ciudad estaba destruida. Más de 250,000 personas quedaron sin hogar. Y aunque la cifra oficial de muertos fue menor, los historiadores creen que el número real fue mucho mayor.
ocultado para evitar el pánico y proteger la reputación de la ciudad. Sin embargo, entre las ruinas también nació algo nuevo. La gente reconstruyó sus barrios, las empresas volvieron a levantarse desde cero y San Francisco resurgió más moderna y fuerte que antes. A veces, solo después de perderlo todo es cuando una ciudad aprende a renacer. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón comenzó con una derrota. Para 1922, Howard Carter llevaba años excavando sin encontrar nada importante. Las autoridades egipcias dudaban de él y su benefactor, Lord Carnarvon, ya estaba cansado de invertir dinero en un proyecto que parecía condenado al fracaso. Sin embargo, Carter pidió una última temporada de excavación, una sola, y Carnarvon aceptó con pocas esperanzas. Ese último intento fue decisivo. En un área del Valle de los Reyes que había sido ignorada durante décadas, los obreros encontraron un fragmento de escalón. Carter se inclinó, retiró la arena con sus propias manos y confirmó algo increíble. La escalinata descendía hacia una puerta sellada. No era una tumba común, era una entrada casi intacta, cubierta por capas de escombros y tiempo. Tras días de limpieza cuidadosa, los sellos reales en la puerta confirmaron lo impensable. Pertenecían a la dinastía XVIII. Carter sabía que estaba a punto de hacer historia. Cuando abrió un pequeño agujero y miró dentro con una vela, vio un resplandor dorado que iluminaba figuras, cofres y muebles sagrados. «Veo cosas maravillosas», declaró. Y tenía razón. El interior de la tumba estaba repleto de objetos destinados a acompañar al faraón en su vida eterna. Armas ceremoniales, juguetes, joyas, tronos, comida y hasta sandalias adornadas. Todo en un estado de conservación casi milagroso. Pero lo más impresionante aguardaba en la cámara funeraria. 3 ataúdes anidados y dentro del último, la icónica máscara de oro de Tutankamón. La noticia recorrió el mundo y el hallazgo se convirtió en un símbolo del antiguo Egipto. Aunque surgieron rumores sobre una maldición, lo que realmente quedó para la historia fue la importancia científica del descubrimiento. Por primera vez, los investigadores pudieron ver cómo se preparaba a un faraón para la eternidad sin la interferencia de saqueadores. Lo que comenzó como un último intento desesperado terminó siendo el descubrimiento arqueológico más famoso del siglo XX. La Revolución de Haití, 1791 a 1804, comenzó por una razón que el mundo quiso ignorar durante siglos. Todo un pueblo estaba cansado de vivir encadenado. La colonia francesa de Saint-Domingue era la más rica del Caribe, un paraíso para Europa, construido sobre el trabajo forzado y la brutalidad contra cientos de miles de africanos esclavizados. El sistema había durado demasiado, y la chispa que haría explotar todo estaba a punto de encenderse. En agosto de 1791, en medio de tensión, castigos y miseria, estalló el levantamiento. Entre los líderes surgió una figura inesperada, Toussaint Louverture. Bajo su mando, la esclavitud fue abolida y la isla comenzó a reorganizarse con nuevas leyes y cultivos. Pero Europa no estaba dispuesta a aceptar ese cambio. Louverture fue capturado mediante engaños y murió en una prisión helada en los Alpes. Sin embargo, la lucha no terminó. Su muerte se convirtió en un símbolo que encendió a todo el pueblo. Jean-Jacques Dessalines tomó el mando de las tropas rebeldes y logró lo que parecía imposible. Derrotó al ejército francés. En 1804, Haití declaró su independencia y se convirtió en la primera nación del mundo creada por antiguos esclavos. La Revolución de Haití no fue solo una guerra. Fue la prueba de que incluso el imperio más poderoso podía caer cuando la libertad se convierte en una decisión colectiva. Un capítulo histórico que aún hoy sigue recordándonos que ningún sistema opresivo es eterno. El día que se robó la Mona Lisa. El robo que creó un mito. Hay historias que no solo sorprenden, también cambian para siempre la forma en que el mundo mira al arte. Y esta comienza el lunes 21 de agosto de 1911,
cuando los trabajadores del Museo del Louvre llegaron como cada mañana y descubrieron algo imposible. La Mona Lisa había desaparecido. No había vidrio roto, no había alarma, no había testigos, solo un espacio vacío en la pared más vigilada del museo. Lo que pocos recuerdan es que, antes del robo, la Mona Lisa no era la pintura más famosa del planeta. Todo eso cambió por culpa de un hombre, Vincenzo Peruggia, un carpintero italiano que trabajaba ocasionalmente en el Louvre y que estaba convencido de que el cuadro pertenecía a Italia y debía regresar a su país. Su plan fue tan simple que parece una broma. Se escondió en un armario del museo, esperó a que cerraran, se quitó la vitrina protectora, descolgó la pintura, la cubrió con su bata de trabajo y salió caminando por la puerta como si nada. No tenía cómplices, ni vehículos, ni rutas de escape. Solo la determinación de llevarse la obra más valiosa del Renacimiento. El Louvre entró en pánico. Francia se sintió humillada. Los periódicos publicaron titulares gigantes. Se acusó incluso a Picasso y a poetas parisinos. Y miles de visitantes acudieron al museo solo para ver el espacio vacío donde antes colgaba la pintura. La policía buscó durante 2 años sin éxito. Mientras tanto, Peruggia guardaba la Mona Lisa en un baúl en su apartamento de París, pensando que algún día sería recordado como un héroe cultural. En 1913, intentó venderla a una galería en Florencia, convencido de que estaba devolviendo el cuadro a su verdadero hogar. Pero el director sospechó, avisó a las autoridades y Peruggia fue detenido. Cuando la Mona Lisa regresó a Francia, el recibimiento fue digno de una reina. Miles de personas la recibieron como si se tratara del regreso de un tesoro sagrado. Irónicamente, fue este robo, y no Leonardo da Vinci, lo que convirtió a la pintura en un fenómeno mundial. Un crimen sencillo, cometido por un hombre común, que elevó a la Mona Lisa al estatus de leyenda eterna. La Biblioteca de Alejandría. El día en que ardió el conocimiento del mundo. Ese es el nombre de uno de los episodios más trágicos de la historia humana. Durante siglos, Alejandría fue el corazón intelectual del mundo. No era solo una biblioteca, era un centro de investigación donde sabios debatían, corregían, traducían y creaban ideas que podían cambiar el rumbo de la humanidad. Pero ese mismo brillo la convirtió en un objetivo vulnerable. El primer gran golpe llegó durante las campañas de Julio César. Las llamas alcanzaron depósitos de manuscritos donde se guardaban miles de textos. Con el paso de los siglos, la destrucción continuó. No ardió en un solo día. Se apagó lentamente. Tal vez mapas, tratados médicos o teorías que hoy ni siquiera imaginamos. La historia de la Biblioteca de Alejandría nos recuerda algo esencial. El conocimiento no desaparece por accidente. Nikola Tesla y su caída. El genio que la humanidad ignoró. Nikola Tesla fue uno de los inventores más influyentes del siglo XX. Su nombre está asociado a la corriente alterna, a los motores eléctricos modernos y a avances que aún hoy forman parte de nuestra vida diaria. Sin embargo, su trayectoria no fue una historia de éxito continuo. También fue un ejemplo de cómo una mente brillante puede quedar marginada por razones económicas y políticas. Tesla llegó a Estados Unidos en 1884. Empezó trabajando para Thomas Edison, pero sus ideas sobre la corriente alterna chocaron con los intereses comerciales de Edison. Esta rivalidad llevó a la llamada Guerra de las Corrientes, en la que finalmente la tecnología de Tesla fue adoptada como estándar global. Con el apoyo de George Westinghouse, Tesla desarrolló generadores, motores de inducción y sistemas eléctricos que permitieron distribuir energía a gran escala. La Exposición Mundial de Chicago de 1893 fue uno de sus grandes triunfos, demostrando la eficacia de la corriente alterna. A pesar de estos logros, la carrera de Tesla enfrentó dificultades. Su proyecto más ambicioso, la Torre Wardenclyffe, buscaba transmitir energía y comunicaciones de forma inalámbrica. Para construirla contó inicialmente con la financiación de J.P. Morgan,
quien luego retiró su apoyo debido a la falta de un modelo económico claro. Esto dejó a Tesla sin recursos para completar la obra, y el proyecto fue abandonado. A partir de ese momento, su vida se volvió más complicada. Tesla continuó investigando, pero sin respaldo financiero. Sus ideas eran innovadoras, pero muchas no tenían aplicación práctica inmediata, o no encontraron inversionistas dispuestos a arriesgarse. Sus últimos años los pasó en hoteles de Nueva York, trabajando solo, cuidando palomas y viviendo de ayudas ocasionales. Nikola Tesla murió en 1943 en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. No había alcanzado estabilidad económica y gran parte de su trabajo permanecía disperso o sin reconocimiento. Con el paso del tiempo, su figura fue reevaluada. Hoy se le considera un pionero en campos como la electromecánica, las comunicaciones inalámbricas y la energía eléctrica moderna. Muchas tecnologías actuales se basan directamente en sus principios y en sus patentes. Tesla no cayó por falta de talento, sino por la combinación de intereses económicos, falta de inversión y una visión tan adelantada a su época que pocos pudieron comprenderla en su momento. Su legado científico, sin embargo, continúa creciendo. El desembarco de Normandía, el día que cambió el destino del mundo. 6 de junio de 1944. Amanecer gris, mar agitado, miles de barcos avanzan por el Canal de la Mancha, cargados de hombres, tanques y esperanza. El mundo entero contiene la respiración. La operación Overlord ha comenzado. Más de 150.000 soldados aliados se preparan para invadir la Europa ocupada por los nazis. El objetivo: liberar Francia y abrir el camino hacia la victoria. Pero el precio será enorme. A las 6:30 de la mañana, las compuertas de los transportes se abren en las playas de Normandía. Omaha, Utah, Gold, Juno y Sword. El rugido de los cañones rompe el silencio. Los hombres avanzan bajo una lluvia de balas. El mar se tiñe de rojo. Cada metro de arena se convierte en una batalla por la vida. Los alemanes, atrincherados en búnkeres, disparan sin descanso. El caos es absoluto. Explosiones, humo, gritos, cuerpos. Pero poco a poco, los aliados logran abrir brechas en las defensas. El sacrificio de miles permite que otros avancen. Ese día murieron más de 10.000 soldados, pero el desembarco fue un éxito. En solo semanas, las tropas aliadas liberaron gran parte de Francia. El principio del fin del Tercer Reich había comenzado. Normandía no fue solo una batalla, fue una apuesta por la libertad, la valentía y el sacrificio humano. Cada soldado que pisó esa playa sabía que podía morir, pero también sabía que, si sobrevivía, el mundo sería libre. Aquel amanecer cambió la historia. El día D no fue solo una victoria militar, fue el renacer de la esperanza. La pequeña edad de hielo, el invierno que duró siglos, parece una exageración, pero no lo es. Durante casi 500 años, desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, el planeta vivió una de las épocas más frías de la historia moderna. No fue una glaciación, pero sí un cambio climático que transformó reinos, economías y hasta revoluciones. Imagina los ríos europeos congelados, el Támesis en Londres convertido en pista de hielo, ferias sobre el río y barcos atrapados en el hielo del Mar del Norte. Los inviernos eran tan duros que las cosechas fallaban año tras año. El hambre se extendía y la gente buscaba culpables en todos lugares: los cielos, las brujas, los gobernantes o incluso a Dios. El frío no solo trajo miseria, sino cambios profundos. El precio de los alimentos se disparó, las guerras se multiplicaron y millones de personas murieron por enfermedades y hambrunas. El clima cambió la historia. En Francia, las malas cosechas y el hambre ayudaron a encender la chispa de la Revolución Francesa. En otros lugares, imperios se debilitaron, pueblos migraron y el arte reflejó ese mundo helado. Los científicos aún debaten sus causas. ¿Fue por la baja actividad solar, por grandes erupciones volcánicas o por cambios en las corrientes oceánicas? Probablemente una combinación de todo. Lo cierto es que la humanidad se adaptó, aprendió a resistir, a innovar, a crear calefacción, mejores ropas y nuevas formas de agricultura. Y cuando el planeta comenzó a calentarse nuevamente, hacia el siglo XIX,
El mundo ya no era el mismo. La pequeña edad de hielo fue más que frío y nieve. Fue una prueba de resistencia, una lección de adaptación y el recordatorio de que el clima puede moldear la historia tanto como cualquier rey o guerra. El terremoto de Lisboa de 1755, el día en que la tierra hizo temblar la fe. Así fue recordada una de las tragedias más devastadoras de la historia moderna. Imagina una mañana tranquila, un día sagrado. Es el 1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos. Las iglesias están llenas, los fieles en oración, las velas encendidas, y de pronto, la tierra ruge con una fuerza indescriptible. Un estruendo rompe el silencio. Lisboa se sacude, los templos se derrumban, las casas se parten en dos. En menos de 10 minutos, la ciudad entera se convierte en ruinas. Las iglesias, símbolo de fe, se desploman sobre miles de creyentes, pero lo peor aún no ha llegado. Minutos después, las aguas del Atlántico retroceden misteriosamente, y un tsunami gigantesco invade la ciudad, arrastrando barcos, cuerpos y escombros tierra adentro. El fuego, liberado por las velas caídas y los hornos rotos, prende las ruinas. Lisboa, la joya del Imperio portugués, arde durante días. Cerca de 90.000 personas pierden la vida. El corazón del reino está destruido. Pero algo más profundo también tiembla, la fe de Europa. ¿Cómo podía un Dios justo permitir semejante horror el día más santo del año? Filósofos como Voltaire y Rousseau debatieron si el desastre era castigo divino o simple naturaleza. Por primera vez, los europeos miraron el mundo con ojos nuevos, ya no solo como un misterio de la fe, sino como un fenómeno que debía entenderse, medirse, prevenirse. Del desastre nació una nueva era, la de la ciencia moderna, la arquitectura antisísmica y la reflexión filosófica sobre el mal y el destino humano. Lisboa se levantó de entre sus cenizas, más fuerte, racional y moderna. Aquel día, el mundo tembló, pero también despertó. Pompeya, el día en que el fuego detuvo el tiempo. Así recuerdan los historiadores una de las tragedias más impactantes del Imperio Romano. Imagina despertar una mañana cualquiera, con el sol brillando sobre las calles empedradas, el bullicio de los mercados, el olor del pan recién horneado, y sin saber que ese sería el último día de tu vida. Era el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, cuando el monte Vesubio rugió con una furia inimaginable. Una nube negra, densa y ardiente, comenzó a elevarse sobre el cielo de Pompeya y Herculano. Los primeros temblores hicieron caer techos y columnas, pero nadie entendía lo que realmente estaba pasando. Minutos después, el volcán estalló con una fuerza que partió el cielo en dos. Las calles se llenaron de gritos, los animales huían, las familias corrían hacia el mar. Pero era inútil. La nube de ceniza y fuego descendió como una marea asesina. En pocas horas, el aire se volvió irrespirable y toda la ciudad quedó cubierta bajo una tormenta de piedra y muerte. Durante 18 horas, el Vesubio escupió fuego sin detenerse. Cuando finalmente cayó, Pompeya había desaparecido. Enterrada bajo más de 6 metros de ceniza, quedó congelada en el tiempo. Cuerpos, casas, herramientas, murales, todo detenido en el último segundo antes del fin. Siglos después, los arqueólogos desenterraron sus secretos y lo que hallaron fue un retrato perfecto de la vida romana, una ciudad viva en su último instante. El Vesubio destruyó Pompeya, sí, pero también la preservó para siempre. Un recordatorio eterno de que la grandeza humana puede desvanecerse en un solo día, cuando la Tierra decide despertar. La lucha de poder que cambiaría el destino de Europa. La historia de la Guerra de los 100 años no es solo la disputa de reyes y coronas, es la crónica de pueblos enteros arrastrados al fuego, la peste, el hambre y la ambición. Entre 1337 y 1453, Inglaterra y Francia libraron un conflicto que duró más de un siglo, transformando para siempre la política, la guerra y la sociedad europea. En 1328 murió Carlos IV de Francia sin herederos varones. Su sobrino, Eduardo III de Inglaterra, reclamó el trono francés, argumentando que la sangre real corría por sus venas. Pero los nobles franceses, decididos a preservar su independencia,
eligieron a Felipe VI, primo lejano. Así se sembró la semilla de la discordia. No era solo un pleito familiar. Las tensiones también giraban en torno al control del comercio y la riqueza europea. La región de Flandes, rica en lana, el oro textil de la época, era un territorio estratégico. Inglaterra exportaba su lana barata. Francia quería dominar el mercado. La combinación de ambición política y económica hizo inevitable la guerra en 1397. Los primeros años favorecieron a Inglaterra gracias a tácticas innovadoras y a los arqueros con arcos largos, capaces de atravesar armaduras pesadas. En la batalla de Crécy, 1346, los arqueros ingleses masacraron a la caballería francesa, demostrando que la innovación podía humillar la tradición feudal. 10 años después, en Poitiers, 1356, el rey francés Juan II fue capturado y Francia tuvo que pagar un rescate millonario. Inglaterra parecía invencible y la moral francesa se derrumbaba. Pero entonces llegó un enemigo invisible, la peste negra, 1347 hasta 1351. Millones de personas murieron, ejércitos se debilitaban y economías colapsaban. La guerra se congeló temporalmente en medio del caos, pero el odio y la ambición seguían presentes, esperando su momento. En el siglo XV, la guerra resurgió con fuerza. Enrique V de Inglaterra cruzó el canal en 1415 y en Azincourt, sus tropas, superadas en número, aniquilaron a los franceses con arcos largos y estrategia. Enrique conquistó el norte de Francia y parecía que Inglaterra ganaría el trono. Pero entonces apareció Juana de Arco, una joven campesina de 17 años de Domremy, quien afirmaba recibir visiones divinas. Convenció al delfín Carlos VII de que podía liderar la liberación de Francia. En 1429, lideró tropas inexpertas a la victoria en Orleans, liberó la ciudad sitiada, coronó a Carlos en Reims y encendió el espíritu francés. Su figura se convirtió en un símbolo de coraje y resistencia. Capturada por los ingleses en 1430, Juana fue juzgada por herejía y quemada viva en 1431. Pero su martirio no quebró a Francia, la fortaleció. Inspiró la resistencia que culminó en 1453, en la batalla de Castillón, donde Francia expulsó definitivamente a los invasores. Inglaterra perdió casi todas sus posesiones continentales, salvo Calais. Tras 116 años de guerra, Francia emergió unificada y moderna, con ejército profesional y un rey fuerte. La Guerra de los 100 Años marcó también el fin de la caballería como fuerza dominante, el auge de la pólvora y la artillería, y el nacimiento de los Estados-nación. Esta guerra nos recuerda que la historia no se mide en años, sino en la valentía y resistencia de quienes la viven. Madres cuidando a sus hijos en aldeas devastadas, soldados defendiendo un hogar lejano y visionarios como Juana de Arco desafiando el destino. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta epopeya.